óptica geométrica. Voy a quitar el video para que se vea con más claridad, espero. Y acá tenemos, vamos a hacer el ejercicio de la práctica, el ejercicio 17. Es una lente bicóncava. Espero que se vea con claridad. Ejercicio 17. Es una lente bicóncava que tiene radio 1 de módulo 0,2 metros, 0,20 metros, radio 2 0,30 metros en los módulos de los radios y un índice de refracción de 1,5. 1,5. Bueno, hallar la distancia focal de la lente. Bueno, la ecuación que tenemos de para lentes delgadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Es 1 sobre XO, la posición del objeto, menos 1 sobre la posición de la imagen, igual a n de la lente dividido 1, que sería 1,5 menos 1, bueno, por, y ahora va 1 sobre radio 2 menos 1 sobre radio 1. Fíjense que el radio 1, el centro del radio 1, está en la zona positiva, así que el radio 1 va a ser positivo. Y el radio 2, el centro de curvatura, está en la zona negativa, así que esto va a ser negativo. Así que nos queda, bueno, 0,5 por 1 sobre menos 0,3 metros menos 1 sobre 0,2 metros. Bueno, y esto es exactamente igual a 1 sobre el foco objeto, que va a ser negativo, claramente. Y el resultado da, bueno, el foco objeto menos 1 dividido 7,5, menos 1 dividido 7,5 metros, es decir, menos 0,133, con 3 cifras significativas. Bueno, dice, determinar la posición de la imagen y el aumento de un objeto que está a 0,2 metros de la lente. Bueno, ahora voy a hacer un gráfico un poco más detallado. Hola. A ver si me da este pedacito para hacerlo. Si no... Bueno, la lente divergente la voy a simbolizar como es una lente delgada. Hacer una línea. Y tenemos a 0,2 metros. Posición del objeto. 0,2 metros. Es decir, vamos a ponerlo por aquí. No me quede muy grande. Eso sería 0,2. Y queremos ver dónde va a parar la imagen. Bueno, vamos a hacer algún... Si lo reemplazamos en la ecuación, podemos calcular la posición de la imagen, pero vamos a hacer el trazado de rayos. Tenemos el foco objeto, es foco imagen, en este caso, es igual a menos foco objeto. Está a menos 0,13. Si esto es 0,2, 0,13. Por acá. Este sería el foco imagen, más 0,13, con el positivo hacia el contrario a
dirección de la luz. El objeto refleja luz y va hacia la lente. Y la posición del foco objeto está por ahí. Bueno, entonces, si tenemos un haz que intenta pasar por el foco objeto, en este caso el foco objeto está del otro lado, intenta pasar por el foco objeto, va a tener la imagen, un objeto en el foco objeto va a tener la imagen en el infinito, si va a salir los rayos paralelos, en este caso al eje óptico, el eje perpendicular a la lente. Bueno, esto no está, ¿no? Eso es una prolongación del rayo. Así que el rayo se deflecta de esa manera, se abre de esa manera. Y un haz que pasa por el centro de la lente no se desvía. Entonces, si prolongamos estos dos rayos, queda que nuestra imagen será una imagen virtual y directa. Es decir, virtual porque no salen los rayos de ella, sino que son prolongación de rayos. ¿Tenemos algún otro rayo para tirar? Bueno, el que viene paralelo, por ejemplo, el que viene del infinito, va a diverger como si saliera del foco imagen. Sigue. Bueno, si no da, que es exactamente, bueno, ahí me dio mal el gráfico, ¿no? Mala la línea. Si no da que es en el mismo punto porque estoy con ángulos grandes, pero bastante aproximado. Y cómo hacerlo en forma analítica, ustedes saben. Pero acá está interesante porque con esta relación entre ángulos, vamos a ver cómo calculamos el aumento muy fácilmente sin caer en la fórmula. La expresión que también se puede demostrar fácilmente, pero bueno, es entonces 1 sobre, acá chiquito, 1 sobre 0,2 metros menos 1 sobre xy igual a menos 7,5 sobre metro. Y si pasamos restando, nos queda que xy, despejamos de ahí, xy será 0,074, que corresponde, está menos que 1, 0,074. Nuevos cifras significativas, metros. Verifíquenlo, es positivo, es decir, está de este lado de la lente. Y el aumento, ¿cómo calculamos el aumento para h' sobre h? Sabemos que es x0 sobre xy. Bueno, entonces esto es fácil, ¿no? Es 0,2 dividido 0,074 y h' sobre h, una calculadora a mano, creo que lo estoy haciendo bien. Bueno, la manera de verificar esto es, a ver, no, está al revés, ¿no? Tengo la expresión al revés. H' sobre H. Bueno, de acá se ve. Vamos a deducirlo entonces. Fíjense, esta línea, por ejemplo, esta es uno de los rayos que pasa por el objeto y que pasa por la imagen, el que no se desvía. Fíjense en este ángulo en particular. Acá tenemos, este ángulo va a estar dado por, la tangente del ángulo va a ser h' sobre la posición x imagen, y el ángulo es el mismo para el objeto, esto va a ser igual a h sobre x objeto.
Así que H' sobre H' sobre H es XY sobre XO. Evidentemente, hay un error. No sé por qué lo copié al revés. Entonces esto es 0,074 sobre 0,2. Y ahora sí va a dar menor que 1 eso. Inversa 0,37. Sí, poco. 0,37 positivo. Entonces es un 40% del tamaño. Puede ser perfectamente. Bueno, eso es respecto del ejercicio, lo que les quería contar del ejercicio 17. Tiene algunos ítems más que pueden hacer, ustedes háganlos y después vemos. Ay, no se vio esta última parte, o sí. Bueno, aquí está, ¿no? A lo que me refería, por si no se vio, este es el ángulo, esta línea pasa por el objeto, el que no conoce desvía, y por la imagen, es una prolongación, en realidad forma parte de uno de los rayos que salen de la imagen, que sea una prolongación, y, y el ángulo θ se puede escribir como la tangente de θ como la altura h' sobre x en la posición de la imagen, o como la altura, como es el mismo ángulo, como la altura h sobre la posición del objeto. Entonces, de esta relación, h' sobre xy igual a h sobre xo, ahí se puede sacar h' sobre h, que es el aumento, que en este caso dio 0,37, es decir, un 37%. Bueno, quiero que hagamos ahora rápidamente, ahora me ve el resultado, sobre el ejercicio 11, que es una varilla de vidrio de 40 centímetros de largo, tiene un extremo plano y el otro una superficie esférica de 12 centímetros de radio. Una porción de una superficie esférica, hay que decir, es una varilla delgada. Bueno, se coloca, no dice que es delgada, pero bueno, podemos asumir que sea delgada. Igualmente vamos a trabajar con ángulos pequeños. Se coloca un objeto en el eje de la varilla a 10 centímetros del extremo redondeado. ¿Cuál es la posición de la imagen? Bien. Vamos a hacer ese ejercicio. Tenemos nuestra varilla. Entonces este es el ejercicio 11. Nuestra varilla. Vamos a poner una porción de esférica muy plana, muy cerca del... Esto continúa esférico, ¿no? Y del otro extremo tenemos 40 centímetros. ¿Cuántos serían? 40 centímetros. 40 centímetros. Por aquí. El extremo plano. Entonces tenemos una varilla con un extremo plano, 40 centímetros de radio. El radio acá es, el módulo del radio es 12 centímetros. Estos son 40 centímetros, de aquí a aquí 40 centímetros. Bueno, ¿y cuál es la posición? Se coloca un objeto a 10 centímetros de la posición del objeto, es 10 centímetros del extremo, a 10 centímetros del extremo. Si esto es 40, 10 centímetros sería una cosita acá. Como dibujé las cosas, medio. Bueno, ¿cómo es? Esto es el índice de refracción, es 1,5. Vamos a asumir, lo dice en el punto B, pero vamos a asumir, necesitamos el índice de refracción para la posición de la imagen, no podemos no podemos no tenerlo. Y sabemos que, bueno, el índice del aire lo vamos a tomar como 1 sobre la posición del objeto,
menos 1 sobre la posición, perdón, 1,5 sobre la posición de la imagen. Esto tiene que ser igual a la diferencia de uno de los índices de refracción dividido el radio, que en este caso es un radio negativo porque el centro está en la zona contraria a la que viene la luz va de izquierda a derecha. Entonces en este caso es menos 12 centímetros. Bien, y de acá podemos despejar fácilmente la posición XY. Si ustedes hacen la cuenta, el XY debería darles 25,7 centímetros. Ahí lo despejan. Es interesante calcular la posición del foco. La posición del foco, objeto, es pensar que la imagen está en infinito y acá tendríamos el foco objeto. En ese caso va a ser foco objeto. 1 menos 1,5 me da 0,5, la inversa de esto, ¿no? Me queda menos 0, me queda 12 dividido 0,5 en centímetros. Es decir, me da 24 centímetros. Hagan la cuenta. Es hacer tender X infinito y después dejar XO. Eso es el foco objeto. Para el foco imagen es la misma cuenta. Tiene una expresión analítica, pero así también lo puedo calcular. Es poner el objeto en el infinito y acá nos quedaría el foco imagen. Tenemos que invertir, cambiando de signo a esto. Me queda invertir, me queda cambiar de signo, menos 24 y multiplicar por 1,5 centímetros. Y esto da 24 por 1,5 da menos 36 centímetros. Bueno, y con el foco objeto, voy a ver si lo puedo dibujar aquí, 24, estos son 80, así que son 40. 10, 20, 30, 40, perdón, 10 sería, no, 10 lo puse mal, el objeto, 10 serían 2 centímetros, no medio, 10 serían 2 centímetros por aquí. Voy a borrar. He tachado. Y el foco objeto es 24 positivo, así que esto es 40, 24, estaría 10, 20, 24 estaría por acá. Bueno, más o menos. Por ahí el foco objeto. Y el foco imagen. El foco imagen está a 36, que es 36. Estoy hablando de la primera superficie, ¿no? 36 de este, que es el origen para nosotros. Recuerden que cuando hacemos cambio de superficie tenemos que hacer cambio de origen también. El foco e imagen está a 36, dije, cerca 35, 35, 36, por acá. El foco imagen. Está por ahí. Bien, entonces tenemos si tuviésemos un objeto en el foco objeto, la imagen está en el infinito. Entonces, si un rayo pasa, ahí está, rayo que pasa por el objeto, pero que como si proveniera del foco objeto, ese va a salir paralelo al eje óptico. Y un objeto, uno que viene paralelo, el eje óptico, va a salir como hacia el foco imagen. Bueno. Y bueno, y de la intersección de estos dos rayos, de la prolongación de estos dos rayos, va a estar la posición de la primera imagen, ¿no? Va a estar por aquí. Vamos a calcularla después. Va a estar por aquí. XY, a ver si nos da eso. Entonces, 25, bien.
25, dije la posición de la imagen 25, no, nos dio bastante mal. Tal vez el trazado de rayos lo hizo bastante mal. A ver, serían 10 con 40 centímetros. 40, 10, y está el foco objeto. Voy a revisar esto. 24, 10, 24, bueno. Foco objeto, si pasamos al foco objeto. Bueno, esto tiene que ver también cómo estoy haciendo el dibujo yo. Tengan cuidado con los trazos. Cualquier ángulo se les desvía. Les desvía mucho. Debería ser paralelo. Y esto se prolonga. Y después uno que viene paralelo. Debería pasar por el foco imagen. Bueno, y creo que está un poco más aproximado. Si prolongo con este rayo de aquí arriba. Bueno, ahí sí. 10. Me queda más o menos. Debería estar un poquito más alejado del foco objeto. Sí, bueno, tendría que voy a rehacerlo. Para que vean la dificultad, ¿no? Entonces es interesante hacerlo con cuidado. Vamos a tomarnos voy a tomar el trabajo de hacerlo de nuevo, sin cortar el video. Entonces, vamos a medir 40 centímetros, pero 10 centímetros para mí van a ser 2, 20, 10, 20, 30, 40. Acá voy a cerrarse. Y a 10 centímetros, son 2 centímetros, voy a poner mi objeto. Acá mi parte esférica, aquí la parte plana de la varilla. El foco objeto dijimos que iba a estar a 24 positivo, entonces 10, 20 y 4 por acá, foco objeto, y el foco imagen a 36, 10, 20, 35 por acá. 36, hice bien la cuenta. 24 por 1,5. Negativo, sí. Negativo 36. Bueno, entonces un rayo que si sale pasa por el objeto, si pasa por el foco objeto, si ponemos un objeto en el foco objeto, vamos a tener una imagen al infinito, es decir, un rayo podría ser este horizontal, eje óptico, y el otro es el que pase justo por el objeto que tenemos. Y este va a salir paralelo al eje óptico. Y después uno que venga paralelo va a pasar por el foco imagen. Lo voy a extender. Ahí extendí uno y acá voy a extender al otro. Bueno, me sigue
me sigue dando un poco lejos de donde debería. Me da menor que 24, me digo que debería estar en 25,7. Podría hacer la cuenta de nuevo, creo que en la cuenta. Pero bueno, gráficamente, si tenemos ángulos que no son muy pequeños, sí hay que tener cuidado. Ahí no está pasando muy bien por donde debería estar más a la izquierda. Este también, ¿no? Hay que ver la cabeza, hay que tener cuidado, dibujarlo con más cuidado. Voy a pasar por la otra dioptra. Este pasa a ser nuestro nuevo objeto, 25,7. Entonces es 1. Tenemos una nueva dioptra donde todo es ahora el origen, pasa a estar en la segunda etapa. Quería revisar la cuenta. Tuve el trabajo de hacerlo en el video, pero no, ahora se ocupó demasiado tiempo. El origen está aquí. Esta es una superficie plana, radio infinito. Y tenemos, ahora nuestro origen antes estaba acá, ahora nuestro origen estaba acá. Y la posición del objeto, el X objeto prima, es el nuevo objeto, es 25,7 centímetros más 40. Porque estos 25,7 estaban referidos al este origen, el origen anterior. El origen anterior, ahora el origen está acá, de radio tiene infinito, y ahora tenemos una nueva ecuación de la dioptra, que es 1,5 dividido, serían más 40, 65,7, la posición del objeto, menos 1 sobre la posición de la imagen, que puede estar en aire, o por lo menos en la interfase, puede estar virtual, pero uno está mirándola desde este lado. Y esto va a ser la diferencia de índice de refracción, 1,5 menos 1, dividido el radio que tiende a infinito. Es el radio este que tiende a infinito. Entonces esto tiende a 0. Entonces XY va a ser simplemente 65,7 centímetros dividido 1,5. Y eso esto da 43,8 centímetros. Bien, este por el ejercicio. También podemos, bueno, el foco, fíjense, acá también podemos recalcular el foco objeto de esta, ¿no? Foco objeto y foco imagen. El foco objeto, como esto tiende a infinito, va a ser, piensen, ¿no? ¿Cuál sería? Si pongo acá x y tiende a infinito, el foco objeto va a estar en el infinito, puesto ya directamente 0, y el foco imagen también va a estar en el infinito. ¿Sí? Bueno, porque la posición del objeto va a estar en infinito, esto es 0 también, tiene que ser infinito. Bueno, y despejar, no se puede hacer nada cuando tenemos una interfase, no tiene sentido hablar de foco cuando tenemos una interfase plana, ¿no? Directamente trabajamos con la ley de Snell, que acá está resumida de esta manera, sería ángulo de incidencia, seno del ángulo de incidencia por el índice de reflexión igual a al seno del ángulo refractado por el otro ángulo de refracción. ¿Qué es lo que termina pasando, no? Si el que viene, fíjense si hago ese análisis, el que viene perpendicular a la superficie, se queda perpendicular a la superficie, eso no tiene problema, pero el que viene con un ángulo, este se queda perpendicular, este pasa perpendicular porque el ángulo de incidencia es 0, entonces el transmitido también es 0, pero el que viene con un ángulo me queda con el ángulo cambia. ¿De qué manera cambia? Bueno, hay que hacer la cuenta, pero cambia de tal manera que es, y si este es θ incidente, 1,5 por el seno de θ incidente, puede reemplazarse por θ directamente acá, es igual a seno de θ refractado, lo mismo con el θ refractado. Entonces me queda el θ refractado, va a ser 1,5 por el θ incidente, me queda 1,5 veces más grande. Este me va a quedar una cosa así.
y, bueno, no tanto. Veo una cosa así, porque yo conozco el resultado. Veo tramposo de mi parte, pero bueno, no es tan fácil. Más o menos. Y bueno, pero el ángulo este es 3 veces, o es 1,5 por el θ incidente. Y fíjense que terminamos con el objeto más acercado, ¿no? Pero se entiende cómo está funcionando. Con las interfaces paralelas no se puede hablar de foco. Bueno, quiero explicarles ahora, después de hacer este ejercicio, ¿cuál es el aumento? Bien, ¿cuál es el aumento que tenemos en este caso? Bueno, ¿cómo calculamos el aumento? Primero tenemos que ver en cada interfase cómo se aumenta, y el aumento total va a ser el producto de los aumentos, ¿no? Porque eso es muy simple de ver, porque la altura original h termina valiendo h' por acá, y que es el aumento por h, y después esta h' termina valiendo h segunda, que es el segundo aumento por este h', así que los aumentos se terminan multiplicando, y en este caso el aumento, ¿cómo funciona? Bueno, en este caso no es tan complicado de ver, ¿sí? A ver si se puede ver de alguna manera fácilmente. Lo tengo. Bueno, el tema es así, ¿no? La expresión que tenemos para el aumento de una dioptra, en este caso va a ser m, va a estar dado por xi dividido 1,5 x. Hay que poner los índices de refracción de cada uno, en este caso es 1, en este caso es 1,5. ¿De dónde sale eso? Bueno, no es tan complicado de ver. Piensen, a ver si alguno que pase por el centro de curvatura. A ver si lo logro poner, me falta ese ángulo de ahí, es sucio esto. Que pase por el centro de curvatura y este se va a desviar en 1,5, dividido 1,5 porque está entrando. Este es dividido 1,5, ahí está. Este ángulo es θ incidente dividido 1,5, este es θ incidente. Entonces, ahí está. Y este ángulo va este ángulo va a la imagen. Es decir, si yo tengo es θ incidente sobre 1,5 es igual a h' sobre x imagen, y por otro lado θ incidente es igual a h sobre x objeto. Entonces de acá, igualando θ con θ, nos queda que de aquí nos queda que h sobre 1,5 por θ por x 0, reemplacé esto aquí, h sobre, y me queda h' sobre xy. Entonces, h' sobre h, paso el xy multiplicando, me queda xy dividido 1,5 por xo. Bueno, de ahí sale. Y pueden hacer esa cuenta, y esa cuenta, ¿cuánto nos da? Entonces, el m es xy, es 25,7
dividido, las unidades se me van, 1,5 por XO, que el XO es 10. Entonces 25,7 dividido 15. Y esto me da, para el primer aumento, 1,71. 1,71 para el primer aumento. Para el segundo aumento, la cosa es parecida. Tenemos la posición del objeto, ahora tenemos este es X', pero piensen que este de aquí, voy a dibujarlo, el ángulo ahora se agranda y pasa a estar acá. Entonces, tenemos y la altura, fíjense cómo esta línea celeste va y se refracta, como incide sobre una superficie plana, no hay, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de 0 y la refracción es 0 igual, así que va a tener la misma altura, no cambia. Una superficie plana no cambia el tamaño relativo, así que el aumento de esto es 1. Lo pueden ver con los ángulos, pero se ve clarito que si esta línea pasa por la imagen y por el objeto, la altura va a ser la misma. Entonces directamente M va a ser 1,71 por 1, que es el segundo aumento, porque es una superficie plana. Si esta no fuese una superficie plana, a eso agregaría más aumento. Bueno, cambio un poquito de tema, les cuento rápidamente en qué consta qué consiste. Les voy a enseñar un poco cómo trabajar con ángulos de incidencia a una lente que no necesariamente corresponden al rayo que pasa por el foco, o que apunta al foco, o que viene paralelo. Cómo trabajamos con un rayo arbitrario a veces es útil, y eso no está explicado en muchos lugares. Pero para eso vamos a ver una propiedad que tienen las lentes, que es que todos los rayos, la lente convergente y divergente es lo mismo, lo voy a probar por una lente convergente, después lo hacemos para una divergente, que si acá tenemos el foco objeto, foco imagen, que si los rayos vienen del infinito, se focalizan en el foco imagen. Pero eso si vienen paralelos al eje óptico, es decir, perpendiculares a la lente. Si vienen con otro ángulo y vienen paralelos, también vienen del infinito y se terminan focalizando en un punto del plano focal. Voy a dibujar, voy a trazar el plano focal acá en celeste para ver cómo funciona esto. Entonces lo que yo les digo es que un rayo cualquiera que viene del infinito, incide en cualquier lado. Pero son muchos paralelos. Como son paralelos, puedo trazar uno paralelo que no se desvía. Sea paralelo. Y ese no se va a desviar. Bueno, y ya sabemos que acá que va a terminar focalizando ahí. ¿Cómo sabemos eso? Ahí déjenme trazar otro paralelo que pase por el foco. El que pasa por el foco sabemos cómo se desvía y sabemos que sale paralelo. Entonces, estos tres rayos terminan en el mismo punto. Este sabemos que va paralelo. Entonces, por ende, todos los rayos van a parar a ese punto. Bueno, me salió feo el dibujo, pero ustedes entienden, ¿no? Entonces, de estos dos, deducen que el punto está aquí, la imagen se forma en el foco imagen, en un punto del plano del foco imagen, pero no en el foco imagen, sino en el plano focal. Bien, y podemos usar esta técnica. Lo mismo lo voy a hacer acá para la lente divergente. Es la misma idea. Déjenme hacerlo porque a veces es medio engañoso, como los focos están invertidos. Si tenemos una lente divergente, foco imagen y foco objeto. Bueno, si tenemos un rayo que viene paralelo en algún lado, va a ser uno muy parecido. Trazamos uno paralelo que no se desvíe, que pase por el centro de la lente. Sabemos que esto va a terminar proveniendo de algún punto en el foco imagen, en el plano focal. Van a venir como convergiendo. La imagen va a estar formada en un punto del plano focal. Imagen.
Entonces, si trazamos un rayo paralelo a ese que no se desvíe, a ver si puedo hacer esto con facilidad. Uno que no se desvíe. Y ahora trazo uno que apunte al foco objeto. Uno que apunte al foco objeto. El que apunta al foco objeto sabemos que sale paralelo. Paralelo, debería ser paralelo. Paralelo debería ser paralelo. Bueno. Y estos todos provienen provenientes de este punto con ese. Entonces este último rayo de acá, el original, que quería saber cómo se deflecta de esta manera, como proveniendo de este punto del foco imagen. Los tres rayos divergen de ese punto. Divergen de ese punto. Y si tiro más rayos, lo mismo. Cualquier otro rayo paralelo a estos que incida, van a salir todos provenientes de la imagen va a estar dada en este punto del foco. Bueno, eso es muy interesante porque eso me permite construir, saber cómo se deflecta cualquier rayo. Vamos a poner de vuelta una lente divergente, que es la más complicada, se los dejo con ejercicio de convergente. Si encuentran algún error en los cálculos que hago, por favor, déjenme un comentario, después lo corrijo. Vamos a poner una lente divergente, que parece la más complicada. Vamos a poner el foco imagen por ahí, foco objeto simétrico por acá. Y yo les digo que quiero incidir a la lente con este rayo y quiero saber a dónde se desvía. Y fíjense que no es ninguno de los rayos que usamos. No es un rayo que apunta al foco objeto, no es un rayo que pasa por el centro de la lente. Y agarrate, como ese paralelo lo puse muy lejos. Uno paralelo, ese no se va a desviar. Y ahora tenemos, este es un rayo que lo voy a hacer en azul, pues es un rayo auxiliar, que me permite saber cómo se va a desviar este rayo negro. Voy a un rayo paralelo, como si vinieran del infinito estos dos, y si vienen del infinito, estos terminan focalizando en un punto del plano focal, imagen, que es aquí. Entonces, va a terminar saliendo, divergiendo de ese punto. Ya ves, tema. Y pues a veces es un tema medio nuevo, se conviene. Es redundante. Tenemos ahora el foco. Tenemos una imagen por acá. Y tenemos este rayo, para ponerlo bien parecido. Termino trazando uno paralelo, que debería ser paralelo, que no se desvíe. La rayo auxiliar. Y como se focaliza acá, esta es la desviación que tiene el rayo. Si el azul podemos ignorarlo y ahí sabemos cómo se desvía este rayo negro que incide con cualquier ángulo, a partir de usar un rayo auxiliar que no se desvía. Fíjense que en este caso el rayo diverge, en este caso el rayo, bueno,